Buenos días. Yo soy el doctor Julio Piñero, soy médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo de Aragua, soy cirujano general egresado de la Universidad Central de Venezuela y actualmente soy fellow de cirugía bariátrica y metabólica en el Centro Médico Docente La Trinidad. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el abdomen agudo quirúrgico y cómo reconocerlo. Es muy importante, nosotros, sea cual sea nuestra especialidad, es muy importante nosotros saber qué hacer ante un paciente que tiene un dolor abdominal agudo, porque es uno de los motivos de consulta más frecuentes dentro de la emergencia, en todo grupo etario. Entonces tenemos que saber reconocerlo y tenemos que saber cómo vamos a enfrentarnos precisamente a eso, ¿ok? Antes de iniciar, bueno, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Científica de Medicina de la Universidad de Carabobo de Aragua y al comité organizador. Como les comentaba, el abdomen agudo o el dolor abdominal constituye el 10% de las consultas en el área de emergencia y puede abarcar desde algo leve hasta una seria amenaza a lo que es la vida del paciente. ¿Qué denominamos nosotros abdomen agudo o qué se llama abdomen agudo? Es aquel dolor abdominal de reciente aparición, aproximadamente 24 a 72 horas, de instauración brusca, frecuentemente asociado con sintomatología gastrointestinal. Estos son pacientes que van a presentar náuseas, van a presentar vómitos, van a presentar ausencia de evacuaciones o diarreas, al contrario. Son pacientes que generalmente se asocian, o son patologías que generalmente se asocian con este tipo de sintomatología. Hay que tener en cuenta que no siempre el abdomen agudo es un abdomen quirúrgico, ¿ok? Precisamente por eso es que es tan importante nosotros tener ser minuciosos, ser acuciosos a la hora de nosotros enfrentarnos a un paciente con dolor abdominal, porque necesitamos determinar, lo primero que necesitamos determinar es si el paciente es o no es quirúrgico. Y hay que establecer, obviamente, una serie de diagnósticos diferenciales para nosotros poder determinar la terapéutica que vamos a seguir. ¿Cuáles son entonces los principios diagnósticos del dolor abdominal? Bien, primero realizar un diagnóstico temprano, ¿ok? Dentro de las primeras 6 horas en las que nos encontramos con el paciente. Y establecer lo que son diagnósticos diferenciales adecuados, ¿ok? No podemos estar lanzando flechas y pensando mil cosas que pueden ser, sino que nosotros tenemos, o mil cosas sin relación, sino que nosotros tenemos que ir enfocándonos en cuáles son los diagnósticos diferenciales apropiados que nosotros tenemos que realizar en todos estos pacientes. ¿Cómo hacemos esto? Con un interrogatorio adecuado y un examen físico minucioso y acucioso, ¿ok? El mismo paciente, cuando nosotros comencemos a hablar con él, el mismo paciente nos va a decir qué es lo que tiene. El mismo paciente nos va a ir contando su cronología, nos va a ir contando su enfermedad actual y nos va a arrojar datos muy importantes si nosotros sabemos interpretar el interrogatorio y sabemos dirigir el interrogatorio. Y el examen físico obviamente nos va a complementar de forma brillante lo que es el diagnóstico adecuado del paciente. Un examen físico adecuado va a exponer lo que es un conocimiento de la anatomía y de la fisiología que tenga el médico. ¿Okay? Nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos buscando para poder encontrarlo, porque el que busca encuentra. Y obviamente establecer, como ya les comenté, los diagnósticos diferenciales. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, como les mencioné, es la anatomía. ¿Ok? Para ello nosotros tenemos que saber la anatomía y la fisiología. Para ello nosotros tenemos que saber que el peritoneo se divide en dos capas. El peritoneo tiene una capa visceral y una capa parietal. Esto es lo que nos va a ir dando la fisiopatología inicial del dolor abdominal. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos un peritoneo, un paciente, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el peritoneo visceral tiene una inervación del sistema, a través del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Y esto nos va a producir un dolor inespecífico, generalmente referido hacia la línea media, ubicado en la línea media. Mientras que el peritoneo parietal está inervado por nervios somáticos que van a las raíces espinales y nos da ya un dolor mucho más localizado. Por esto es que nosotros, al tener en cuenta esto, nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con apendicitis, el paciente va a presentar un dolor primero muy difuso, ¿okay? A nivel de la línea media, generalmente en epigástrico o periumbilical,
que posteriormente este va a migrar hacia la fosa ilíaca derecha. Es precisamente por esta razón, por eso que como les comentaba, si nosotros sabemos la anatomía, sabemos la fisiología, sabemos qué es lo que está ocurriendo con nuestro paciente. El dolor visceral, como les comenté, es un dolor sordo, es un dolor profundo, es un dolor mal localizado, ¿ok? Que se da no siempre que existe el dolor visceral, no siempre es un dolor quirúrgico, ¿ok? Este se puede dar por distensión de las asas, ¿ok? Se puede dar por patologías médicas. Mientras que el dolor parietal, que ya es un dolor punzante, es un dolor mucho más localizado, ya nos habla de que hay alguna patología quirúrgica allí, ya nos habla de que hay que llevar a ese paciente a quirófano. Por eso es que es tan importante saber interpretar todos los datos que nos arrojan, tanto el interrogatorio como el examen físico. Y el dolor referido es un dolor que se proyecta en alguna región superficial, dependiendo del dermatoma que esté involucrado. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con una colecistitis aguda, generalmente nos van a referir o nos pueden referir que tienen un dolor hacia el hombro, tienen un dolor interescapular, tienen este dolor hacia la espalda, precisamente por esto, por los dermatomas que están involucrados. Y estos también son datos muy importantes, que si nosotros no los manejamos y no los tenemos en cuenta, vamos a estar divagando y vamos a estar, como les dije antes, vamos a estar lanzando flechas y no, no es esto porque le duele aquí, no es esto. No, y resulta que es todo lo contrario. Precisamente por ese tipo de dolor es que nosotros sabemos qué es lo que puede estar ocurriendo con nuestro paciente. Como les comenté, el interrogatorio y la historia del dolor son parte fundamental, ¿ok? La anamnesis es parte fundamental de todo paciente, no solamente un paciente con dolor abdominal. Acá es muy importante nosotros indagar cuándo comenzó el dolor, cómo comenzó el dolor, si es de aparición brusca, si es de aparición progresiva, qué tipo de dolor tiene el paciente, si es un dolor urente, un dolor punzante, es un dolor tipo cólico, dónde se localiza, hacia dónde se irradia, si atenúa o no atenúa, cuál es el historial ginecológico de nuestra paciente, cuáles son las comorbilidades y los medicamentos que el paciente toma, porque esto es muy importante, porque a la hora de nosotros tener un paciente, por ejemplo, un paciente diabético o un paciente anciano o un paciente pediátrico, nosotros tenemos que saber que estos pacientes no tienen unas vías del dolor muy marcadas, no tienen un manejo o una expresión del dolor muy marcado. Entonces, todos estos son pacientes con los que hay que tener un cuidado extra. Lo mismo con los pacientes que consumen AINES, ¿okay? O que consumen esteroides, porque los pacientes que consumen AINES, nosotros podemos decir, bueno, este paciente quizá tenga una ulcus péptico perforado, o quizás una gastropatía, mientras que los pacientes con este uso de esteroides son pacientes que pueden también disfrazar los procesos infecciosos y la sintomatología abdominal. Por eso es que hay que interrogar muy bien a nuestros pacientes. Y en cuanto a los antecedentes quirúrgicos, porque evidentemente si tenemos un paciente que tiene antecedentes quirúrgicos, sobre todo una laparotomía, un paciente con una exploración abierta, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, podemos pensar en una obstrucción intestinal por bridas, por adherencias, alguna hernia interna, dependiendo del tipo de cirugía que el paciente tenga. Entonces, todos estos son detallitos muy, muy, muy importantes que no se nos pueden escapar a la hora de realizar el examen físico y el interrogatorio, ¿okay? A la hora de nosotros realizar la anamnesis del paciente. Una vez que nosotros tenemos ya nuestra orientación diagnóstica con el interrogatorio, vamos a proceder entonces a lo que es el examen físico. Vamos a inspeccionar, vamos a ver si el paciente está distendido, si el paciente se encuentra en posición antálgica, si el paciente, inclusive hay pacientes que no pueden deambular precisamente por el mismo dolor. Entonces, todas esas son detalles que nosotros tenemos que ver. Hay que ver si hay, cómo está la coloración de la piel y de las mucosas, si el paciente está ictérico, está pálido, está cianótico, si tenemos áreas equimóticas, etcétera, etcétera, hay estigmas de trauma. Todas esas cosas nosotros tenemos que ir viéndolas para poder orientarnos hacia qué es lo que tiene nuestro paciente. La ocultación es muy importante. La gente piensa que solamente se oculta el tórax. No, es muy, muy, muy importante ocultar también el abdomen. ¿Ok? Esto nos puede arrojar datos muy importantes como la presencia de la abolición o la disminución de los ruidos hidroaéreos o el aumento de los ruidos hidroaéreos o esos chasquidos metálicos que se escuchan, que también son claros en la obstrucción intestinal. O sea, hay muchas cosas que nos puede arrojar la ocultación y que lamentablemente no todo el mundo las tiene en cuenta. La percusión y la palpación, evidentemente, nosotros vemos si hay signo de la oleada, si el paciente tiene ascitis, vemos si hay matidez o hay timpanismo, vemos si hay
podemos ver si hay sangrado, podemos ver si hay alguna lesión ocupante de espacio. Son muchas las cosas que nosotros podemos ver con un examen físico adecuado, ¿ok? Hay que tomar en cuenta siempre la anatomía, como ya les comenté, y lo que es la proyección de los órganos o la ubicación de los órganos intraabdominales dependiendo de la topografía o de acuerdo a la topografía abdominal. Recordemos las dos nomenclaturas que tenemos, la nomenclatura francesa, que es la que se encuentra allí en grande, que es la que más utilizamos a la hora de hacer topografía descriptiva o anatomía topográfica, y la nomenclatura americana, que es la que vemos arriba a la izquierda. ¿Ok? Recordemos que se hace una división a través de las líneas, una línea imaginaria que se traza a través de la línea medio clavicular que corta o atraviesa todo el abdomen a ambos lados, y posteriormente unas líneas horizontal que atraviesa lo que es el plano subcostal y que atraviesa todo lo que es las espinas ilíacas, ¿ok? Esto nos va a dividir entonces el abdomen en 9 cuadrantes, según la nomenclatura francesa o tradicional, que van a ser arriba, epigastrio y ambos hipocondrios, en el medio, mesogastrio y ambos flancos, abajo, hipogastrio y ambas fosas ilíacas, ¿ok? Dependiendo de esto, nosotros, de la ubicación del dolor dentro de esta división topográfica, nosotros podemos orientarnos en cuanto a cuál es la patología o hacia dónde vamos a enfocar el examen físico. Arriba también tenemos, como les comenté, la nomenclatura americana, que solamente nos divide el abdomen en 4 cuadrantes, ¿ok? Cuadrantes superiores, izquierdo y derecho, y cuadrantes inferiores, izquierdo y derecho. Esta es una nomenclatura bastante fácil de recordar, obviamente, y es una nomenclatura que en lo particular a mí me parece que es bastante útil también. Ahora, en cuanto al examen físico, más de lo que les comentaba anteriormente, tenemos que ver si el paciente está agitado, álgido, si está en posición antálgica, cómo está la coloración de la piel y las mucosas, si hay ictericia, si hay palidez, si hay hematomas, si hay áreas equimóticas, si hay que ver cómo está el estado neurológico de nuestro paciente, si el paciente está somnoliento, está agitado, como les comenté, o está estuporoso, etcétera, etcétera. Y los signos vitales. Es muy, muy, muy importante porque los signos vitales, por eso se los recalco, que los signos vitales son como que la primera alarma de que, oye, algo está pasando allí, hay algo grave que está ocurriendo acá. Hay pacientes taquicárdicos, pacientes hipotensos, pacientes taquipnéicos, pacientes con alteraciones de cualquiera de los signos vitales, pacientes febriles. Todos estos son signos que nos van a decir, oye, hay algo grave que está pasando acá, hay algo malo que está pasando aquí, tenemos que ir, eh, eh, ser un poco más acuciosos y tenemos que buscar cuál es la causa del dolor abdominal en este paciente. Hay que hacer una exploración abdominal detallada y bastante sistemática, ¿okay? Para no dejar que nada se pase por alto. Hay que ver, como les comenté, si el paciente está distendido, si tiene cicatrices. Nosotros, si tenemos un paciente que ha sido llevado a mesa operatoria en múltiples oportunidades, nosotros ya podemos, y viene con ausencia de evacuaciones, ya podemos ir enfocándonos en que, bueno, este paciente muy probablemente tenga adherencias, tenga bridas, eso va a ser la probable causa de la sintomatología que tenga este paciente. Como les comentaba, el timpanismo, la matidez, si hay signos de oleada, y es importante recordar que la exploración siempre comienza por la zona opuesta al dolor, para nosotros ir teniendo una idea y que no nos altere el dolor, no nos altere el resto del examen físico, ¿ok? Siempre hay que buscar hernias y siempre hay que pensar en lesiones ocupantes de espacio, ¿ok? Siempre nosotros podemos tener un paciente con una obstrucción intestinal, un paciente que tiene ausencia de evacuaciones, supongamos 2 días de evolución o un día de evolución, náuseas y vómitos de contenido bilioso que progresan después de contenido intestinal, tenga la edad que tenga, tenemos que buscar que el paciente no tenga una hernia inguinal atascada, una hernia umbilical, tenemos que buscar y descartar siempre eso, buscar que no haya alguna lesión ocupante de espacio allí que esté comprimiendo, bien sea de forma extrínseca o intrínseca, el tracto digestivo, y sea lo que le esté ocasionando esto. Y hay que tener un examen, hay que realizar un examen rectal y un examen ginecológico adecuado, ¿ok? Esto nos va a complementar muchísimo, o sea, no tienen idea de los datos que nos pueden aportar lo que es el examen rectal y el examen ginecológico. Y muchas veces se deja de lado y es triste porque precisamente esto nos da información muy importante, dependiendo de cómo está el fondo de saco de Douglas, dependiendo de cómo están los anexos, la palpación bimanual, el tacto rectal, todo esto nos va a ir orientando y todo esto
nos va a aportar datos muy, muy importantes. Hay que hacerlo siempre. No es que, no, me da cosita con el paciente o me da cosita con la paciente. No, eso hay que dejarlo de lado y hay que explicarle a los pacientes que obviamente esto toca ciertas fibras de pudor, etcétera, etcétera, pero que aporta datos muy relevantes y datos que necesitamos para poder hacer un diagnóstico preciso. Y obviamente hay que orientar nuestro examen físico de acuerdo a lo que son los hallazgos iniciales, tanto del interrogatorio como del examen inicial. ¿Ok? En cuanto a los paraclínicos que vamos a realizar, ¿cuáles van a ser? Bueno, la hematología completa, fundamental. Esto vamos a ver si hay leucocitosis, si hay leucopenia, si hay linfocitosis, si hay, está desplazada, la cuenta está desplazada a la izquierda, nos habla de algún proceso bacteriano, algún proceso inflamatorio, etcétera, etcétera. Los electrolitos séricos, generalmente en los pacientes con hilio metabólico que se presentan o cursan con una sintomatología de obstrucción intestinal, al realizar los electrolitos séricos vamos a ver que hay la hidratación y optimizando lo que son los electrolitos, vamos a mejorar o corrigiendo lo que son los electrolitos, vamos a mejorar lo que es la en base a esto, es que nosotros podemos también orientarnos, bueno, mira, hay un proceso vesicular, hay un proceso viral a nivel hepático, hay un proceso obstructivo importantes que nos van a complementar. Recuerden que el diagnóstico no nos lo va a dar, no nos lo van a dar los paraclínicos. Los paraclínicos simplemente son eso, nos ayudan a corroborar el diagnóstico físico y con el interrogatorio. Hay que hacer un análisis también, esto se debe solicitar de rutina a todas nuestras pacientes con dolor abdominal porque es precisamente que uno de los diagnósticos diferenciales es el embarazo ectópico, el embarazo ectópico roto, ¿ok? O el quiste ovario roto. Y nosotros tenemos que, así la paciente nos diga lo que nos diga, así nos digan que son célibes, etc. Ahora, cuando vamos a la imagenología, tenemos como siempre nuestras piedras angulares, que son la radiografía, el ultrasonido y la tomografía. Visitar también una radiografía de tórax posterior, ¿ok? Porque con visualización obviamente de los de diafragma, que esto es simplemente uno de los factores que nosotros tenemos. Este, porque nosotros allí vamos a ver si hay o no hay elevación, ahorita les voy a mostrar unas imágenes, si hay o no hay elevación para descartar que hay o no neumoperitoneo. Que también las infecciones, por ejemplo, las neumonías basales, sobre todo a nivel derecho, nos pueden también dar cierto dolor abdominal. La tomografía, en caso de que nosotros tengamos un paciente con una en el que necesitemos indagar un poco más acerca de lo que tiene, si tiene un LOE, tiene alguna otra cosa. Y es importante recalcar que el contraste no debe ser contraste varitado. Varitado en un paciente con dolor abdominal agudo, ¿ok? Tiene que ser contraste hidrosoluble, porque si el paciente tiene una perforación de víscera hueca, nosotros vamos a ver extravasación del contraste y siempre tiene que ser contraste hidrosoluble, ¿ok? Y el ultrasonido, que es una herramienta de fácil que nos puede arrojar también datos bastante importantes, como por ejemplo si hay líquido libre en cavidad, si hay sangrado, esto nos orienta si hay sangrado, si hay pus, si hay cómo están las esferas ginecológicas, si se hace un eco transvaginal, perdón, podemos irnos orientando bastante en cuanto a eso y es una herramienta que está disponible en casi todos nuestros centros. La proyección posterior anterior en la que si vemos hacia el hemidiafragma derecho
que hay precisamente elevación de ese diafragma y vemos que hay allí netamente quirúrgico, ¿ok? Porque hay que, obviamente, pensar que tiene una perforación de una víscera hueca. Ahora, cuando nos vamos hacia abajo y hacia arriba aire, ¿ok? Por gravedad, esto es lo que se denominan niveles hidroaéreos, y vemos que esto es característico de pacientes con alguna obstrucción intestinal o con alguna, un hilio metabólico, en los cuales precisamente no hay una movilización adecuada del intestino. Acá vemos lo que es el signo del grano de café, vemos esto que se ve acá gigantesco, ¿ok? Como tal cual, como un grano de café, vemos que esta es una imagen patognomónica, una imagen característica de un gólbulo, ¿ok? En este caso del sigmoides. Vemos que ha habido una rotación sobre su propio eje, ha habido un gólbulo, y es un paciente que tenemos que llevar a quirófano porque con tratamiento médico no va a mejorar, ¿ok? Lo mismo aquí, vemos también nuevamente la imagen en grano de café. No siempre van a ser tan claras como estas que les estoy poniendo acá. Se las pongo simplemente para que estemos familiarizados y sepamos cómo van o qué es lo que vamos a ver en una radiografía. Y bueno, finalmente los diagnósticos diferenciales que les comentaba, el abdomen, como les dije al principio, es una caja de Pandora. En el abdomen podemos encontrar cualquier cosa, ¿ok? Simplemente tenemos que estar preparados y saber cuáles son las posibilidades diagnósticas que nosotros tenemos. Dependiendo del interrogatorio, dependiendo del examen físico, lo que el paciente nos vaya diciendo, ¿ok? Podemos tener cualquiera de estas patologías, algunas médicas, algunas quirúrgicas, y es indispensable nosotros estar bien preparados para realizar un adecuado diagnóstico y plantearnos cuáles son los diagnósticos diferenciales. Obviamente, no todos los que están escuchando la charla son cirujanos, pero tenemos que, y no todos les gusta la cirugía, pero todos tenemos que estar preparados, ¿ok? Recordemos que el paciente confía en el médico, ¿ok? El ser médico no es simplemente colocarnos una bata blanca y ya. Ser médico es saber diagnosticar, saber orientar y saber ayudar a nuestros pacientes. Esto es fundamental, ¿ok? Porque nosotros tenemos que, de nuestra preparación, de nuestra formación, de nuestro conocimiento, depende el buen desenvolvimiento de un paciente, ¿ok? O la pronta recuperación de un paciente. Es un motivo de consulta frecuente en el área de emergencias, seas pediatra, la especialidad que sea, ¿ok? Inclusive seas traumatólogo, los pacientes también, traumatológicos también pueden presentar ciertas complicaciones quirúrgicas a nivel abdominal, ¿ok? Hacer un diagnóstico preciso y temprano. Un buen interrogatorio al paciente nos va a aportar la orientación diagnóstica, una orientación muy acertada. Cuando yo era estudiante de pregrado, también pensaba, no, eso es imposible que solamente cuenta con el pasar de los años, uno se va dando cuenta de que el mismo paciente, si uno sabe escuchar al paciente y si uno sabe interpretar los datos que él nos dice, el interrogatorio nos va a decir todo, ¿ok? Tenemos que tener un conocimiento adecuado de la anatomía y la fisiología. Esto es extremadamente importante porque nosotros no podemos ser, como decía uno de mis profesores, y tratar adecuadamente cualquier tipo de patología, sobre todo a nivel abdominal, que podemos encontrarnos cualquier cosa. Ya esto nuevamente cae sobre lo que les estaba comentando de nuestra preparación y de nuestra capacidad para discernir lo que el paciente nos diga. Y todos los pacientes. Sé que actualmente hay bastantes problemas en nuestros centros, sé que quizá no todos cuenten con en alguna institución rural, etcétera, etcétera, pero
un abdomen agudo quirúrgico, a manos más especializadas, ¿ok? Las gracias por la invitación. Los invito a contactarme a través de mis redes, como les comenté. De verdad, esta charla haya sido bastante de provecho para ustedes.